Ser podcast. Coordenada 25, con Pablo Tallón. Y con Pablo Simón, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Oye, hoy hemos conocido por fin cómo argumenta el Supremo la condena al fiscal general del Estado. Tú no eres jurista, así que no te voy a pedir aquello. Un análisis de la sentencia, sí del impacto político que tiene, porque hemos escuchado, por ejemplo, a miembros del gobierno, Óscar López, Óscar Puente, ridiculizando la sentencia. No sé en qué posición crees que queda el Ejecutivo después de haber hecho una defensa férrea de Álvaro García Ortiz. Bueno, a mí lo que me preocupa sobre todo es la percepción que tienen los ciudadanos de la independencia de la justicia en España. Y yo creo que es importante recordarlo porque ahora mismo, según datos de la Comisión Europea, somos el 7º país por la cola en términos de percepción de dicha independencia. Y esto es así porque tenemos en torno a 40-45% de los españoles que creen que la justicia está capturada bien por poderes políticos, bien por poderes económicos. Y eso es muy preocupante, porque una fuente fundamental de legitimidad de la institucionalidad pública y sobre todo del prestigio de la judicatura tiene que ver justamente con esa percepción de independencia. Que tengamos una colisión continua entre poderes en España, yo creo que es algo que no sale gratis. ¿Está pasando en más lugares del mundo? Es cierto, esto no es tan extraño, pero desde luego es algo que debería preocuparnos, porque al final los ciudadanos, ¿qué es lo que perciben? Que los jueces son correas de transmisión de los partidos políticos, bien en un sentido, bien en otro, que las mayorías se pueden anticipar, que hay un bloque conservador y un bloque progresista, que sabemos que iba a ser 5-2 antes de que saliera la sentencia, y que si luego esto va al Constitucional sabemos que irá 6-4. Porque el cambio es distinto en términos de cuáles son las mayorías en un lugar en otro. Yo creo que eso, entendiendo que los ciudadanos muchas veces tampoco distinguen exactamente qué es el Supremo, el Constitucional, etcétera, claro, lleva a que la gente perciba que efectivamente la justicia independiente no existe en España. Pues vamos a sumar a esta conversación a alguien que sí que distingue perfectamente el Supremo del Constitucional, entre otras cosas, porque fue letrado de este Tribunal de Garantías. Joaquín Urías, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé cómo definiría usted esta sentencia. Bueno, yo creo que es una sentencia que tiene muchas afirmaciones y pocos argumentos. Quiero decir que es una sentencia en la que el Tribunal Supremo constantemente dice no hay otra explicación posible, esto tuvo que ser así, estamos convencidos. Sin embargo, jurídicamente, en un Estado de Derecho, a mí no me preocupa si el juez está íntimamente convencido de que el fiscal filtró una cosa o no. No es suficiente con que ellos estén convencidos. Nos tienen que explicar cuáles son los datos objetivos que sin lugar a dudas hacen que tengamos todo el mundo claro que él y no otra persona ha sido el autor. Y yo creo que leyendo la sentencia pues es muy difícil en cuanto a la filtración, no en cuanto a la publicación de la nota de prensa, yo creo que en cuanto a la filtración es muy difícil que nadie que lea esta sentencia acabe convencido de que es evidente que fue el fiscal general. ¿Y a qué cree que responde usted el hecho de que haya muchos jueces, 5 en este caso, del Tribunal Supremo, que hagan muchas afirmaciones con pocos argumentos? ¿A qué responde esto? Bueno, claro, todo el mundo sabe el impacto político que tiene esta sentencia. Todo el mundo sabe que es una sentencia en la que no solamente se está, desde su propio inicio, no solamente se está juzgando un caso de posible revelación de secretos, sino que tiene mucha más trascendencia. Fíjense que a diario en nuestros tribunales se están filtrando cosas mucho peores. Todo se filtra en España. Los jueces del Tribunal Supremo, muchos de los que han firmado esta sentencia, cualquier periodista sabe que son los primeros que filtran. Aquí se ha decidido investigar una filtración. Cuando ha resultado que no había pruebas, bueno, pues se ha dicho, aunque no haya pruebas, vamos para adelante y va a ser condenado. Bueno, pues ahí están los motivos. Yo creo que son bastante evidentes. Es decir, motivaciones políticas y una sentencia que de algún modo estaba decidida antes incluso de celebrar el juicio, por lo que interpreto. Bueno, yo no sé si antes de celebrar el juicio, no me atrevería a decirlo y no querría acusar a ningún juez públicamente de prevaricar, pero lo que sí sabemos, y eso lo sabemos todos, es que el fallo, que es un fallo redactado a medida, como un sastre, un traje que te haga un sastre, es un fallo en que se dice, mire, usted no va a ir a la cárcel, lo vamos a inhabilitar por 2 años, que es justo el tiempo que queda de posible gobierno socialista para que no lo vuelvan a nombrar y solamente lo vamos a inhabilitar como fiscal general, etcétera, etcétera. Ese fallo se publicó hace 3 semanas
Es imposible que en 2 días de discusión que hubo, los magistrados, imposible, hubieran analizado todo lo que ahora se comenta en estas 240 páginas que nos han publicado hoy. Luego yo creo que es bastante evidente que al menos el fallo se redactó antes que la justificación. Y eso no es un modo de operar, digamos, aceptable en un Estado de Derecho. Usted tiene que argumentar y como resultado de la argumentación llega un fallo. Si usted primero tiene el fallo y después construye la argumentación, pues evidentemente parece que la intención no es hacer justicia, sino que puede ser cualquier otra cosa. ¿Cómo de probable ve que el Constitucional o Europa acabe tumbando esta condena? Bueno, primero que hay que decir, como decías tú al principio, que son tribunales diferentes. Y eso es importante decirlo, porque el Tribunal Supremo es el último y el único en España que puede decidir si el fiscal es culpable o inocente. El Tribunal Constitucional no puede hablar sobre la culpabilidad. El Tribunal Constitucional podrá hablar sobre si aquí se han vulnerado o no derechos fundamentales del acusado, de Álvaro García Ortiz. Yo personalmente tengo el convencimiento de que algunos sí. La presunción de inocencia, el derecho a la imparcialidad judicial, etcétera, etcétera. El Tribunal Constitucional podrá decir que se han vulnerado derechos, pero el asunto volverá al Tribunal Supremo para que dicte una sentencia sin vulnerar derechos. Lo que no puede decir el Tribunal Constitucional es que Álvaro García Ortiz sea inocente. Eso ya no tiene solución. Y de hecho, fijaros, el considerar que la publicación de la nota de prensa también es delito, yo creo que va por ahí. Porque la publicación de la nota de prensa no se explica. La sentencia es que es muy larga, pero explica muy pocas cosas. No se explica por qué es un delito publicar una nota de prensa. Se dice, bueno, que así se ratifica la filtración. Pero en este caso no hace falta ratificarla. Pero eso se hace porque Álvaro García Ortiz sí que ha reconocido en público que él es el autor de la nota de prensa. Entonces, incluso en el caso de que, digamos, no hay pruebas de la filtración, lo diga el Tribunal Constitucional, siempre puede decir el Supremo, bueno, como sí tenemos pruebas de que la nota de prensa la ha hecho él y lo ha reconocido, pues en todo caso va a ser culpable del delito. Ya, o sea que culpable o culpable, diga lo que diga el Constitucional. Pues Joaquín Urías, exletrado del Constitucional, gracias como siempre por estar en Hora 25. Gracias a vosotros, un saludo. Un saludo, ahora son las 9:36, 8:36 en Canarias. Todo esto, Pablo, con un ciclo electoral ya inaugurado con las elecciones de Extremadura el 21 de diciembre. Temporada alta para politólogos, ¿no? Temporada alta, ya estoy cansado y aún no hemos empezado. Pues imagínate. No sé yo cómo lo está llevando Inma Salguero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que es directora de contenidos de la SER en Extremadura. ¿En qué clave se está moviendo la campaña en estos primeros compases? Pues mira, yo diría que hay dos claves muy obvias. La primera, evidentemente, es la nacional, que es la que están marcando los líderes, que están mucho más presentes en esta convocatoria electoral que en cualquiera de los anteriores. Y cuando ellos están, sí se nota que le toman el pulso a lo que este resultado de las urnas significará en el tablero político. En ese momento, cuando ellos están, sí que hay un tono de crispación, mucho cruce de declaraciones y mucha centralización en temas sobre la corrupción del PSOE, la fuerza de Vox, el camino de Feijóo a la Moncloa. Eso por un lado. La otra clave es la puramente regional, que tiene que ver con los actos o la agenda que engloba a los miembros de partido de ámbito regional, a los candidatos. Aquí los tonos bajan. Los titulares están mucho más en los temas del día y en puntos calientes que desde aquí pues están muy presentes, como pueda ser si hay o no industria suficiente en la región, si se cierra o no Almaraz, si hay escasez de viviendas. Entonces, dependiendo de qué ámbito o de qué panorama miremos, está claro que hay una campaña muy intensa o mucho más cercana, al menos intentada, a la ciudadanía. Estamos hablando de las primeras anticipadas en Extremadura. No sé si respecto a anteriores campañas detectas alguna diferencia. Pues mira, lo primero es obvio la fecha, ¿no? Que esto hace también que la gran diferencia sea el ambiente electoral. Es verdad que nosotros, los que estamos en los medios, lo tenemos muy presente y los políticos también, pero en la calle, si sales a preguntar, y lo estamos comprobando también desde la SER, es uno de los objetivos, ver cómo la ciudadanía encara esta campaña, nos damos cuenta que realmente están en otras cuestiones, ¿no? Y quizá eso viene dado también, Pablo, porque es una convocatoria autonómica y no tanto local, y siempre el voto en lo municipal sabemos que moviliza mucho. Luego, por el tipo de agenda que están llevando los candidatos, que no son grandes actos, sí cuando vienen los líderes nacionales, no cuando son los candidatos regionales los que intervienen. De hecho, son agendas más llenas de reuniones,
de visitas pues, a fábricas. Hoy, por ejemplo, una de las formaciones Unidas por Extremadura participaba de una chocolatada. Hay declaraciones a medios, pero no hay tanto gran acto con mucha convocatoria de público, y hay días incluso en que la agenda pues, no es demasiado intensa. Y luego es verdad que se está intentando llegar a la ciudadanía, quizá con ese nuevo formato, a través de esas visitas o esos otros puntos a los que acudir, y con titulares que tengan que ver pues, con las cuestiones del día a día, como el empleo, como el campo, incluso con los jóvenes, a los que se refieren bastante. Otra cosa es que luego hagan políticas para ellos. Pero es verdad que es una convocatoria que desde luego en la calle está la primera diferencia, no nos está dejando un excesivo ambiente electoral, ni siquiera en los actos que realizan los candidatos. Fíjate que, claro, Extremadura siempre se ha asociado a bastión socialista, y hay que decir, Inma, que no pintan nada bien las encuestas para el PSOE. Sí, eso es verdad. Las encuestas le dan caída al Partido Socialista. Es verdad que desde la izquierda sí se ve un pequeño incremento de Unidas por Extremadura, pero está claro que las encuestas, ni siquiera sumando el bloque de izquierdas, alcanzaría para gobernar. Es verdad que Miguel Ángel Gallardo, el candidato socialista, lo decía en estos micrófonos el otro día, además al inicio, en Hora 25 sí, con Aimar, decía que tiene la campaña muy trabajada, que lo afronta con muchas ganas de luchar y que, bueno, que él está tranquilo porque no ha hecho nada. Pero es verdad que lo que todo el mundo tiene en la mente, que es esa vinculación de Miguel Ángel Gallardo en los tribunales con ese hecho que evidentemente se refiere al hermano de Pedro Sánchez, con esa presunta contratación irregular de David Sánchez y el procesamiento de Gallardo en ese caso, pues está afectando mucho. De hecho, los más atrevidos en la calle, si intentas pinchar un poco y preguntarles por candidatos, es raro que a lo mejor este tema no lo saquen a relucir. Es verdad también que el Partido Socialista ha llegado con el pie un poco cambiado a este adelanto electoral, digamos que ha venido antes de tiempo. También el cambio de líder, claro, porque Gallardo, bueno, asumió la secretaría regional y convertirse en el líder de los socialistas cuando tuvo lugar la retirada de Fernández Vara. Y todo esto, evidentemente, no pone a un Partido Socialista muy potente en el día de hoy. Pero todo esto va unido también, Pablo, independientemente del bastión al que nos refiramos, al hartazgo de la ciudadanía, que es, la verdad, que bastante patente y latente. Está como muy presente, sea quien sea el candidato. En cuanto a las encuestas, no obstante, te diré que si les preguntas, dicen todos que la respuesta va a estar en la calle, y Miguel Ángel Gallardo decía también, el Partido Socialista siempre pierde las encuestas, pero gana las elecciones. Bueno, pues veremos qué pasa. No sé si Pablo Simón compartirá esto, ahora se lo pregunto en todo caso. Inma Salguero, directora de contenidos de la SER en Extremadura, gracias y ánimo con lo que os viene. Gracias, un placer. Porque claro, Pablo, la sensación es que Extremadura, también Andalucía, que eran bastiones, de repente dejan de ser inexpugnables. ¿Ha perdido la izquierda al sur? Pues a ver, a mí me parece uno de los cambios sociopolíticos más interesantes de los últimos 10 años, que es como hemos visto que en Andalucía, por ejemplo, el bloque de la izquierda estaba en 2015 en el 51%, o que Extremadura estaba en el 54%, y hoy, según los sondeos, han pasado del 51 al 38%. En Andalucía, es una caída enorme. En el contexto de Extremadura, del 54 al 41. Claro. Es decir, sitios que tradicionalmente habían sido graneros de la izquierda, sí, fundamentales, uno de estos bastiones en los que se decía es imposible que la derecha llegue a gobernar algún día, y eso que en algunos contextos sí que llegó a ganar las elecciones, sí, con Arenas, recuerda, aunque no pudiera formar gobierno. Pero es verdad que la izquierda ha abandonado, o al revés, el sur ha abandonado a la izquierda, y me parece algo interesantísimo de explicar. ¿Y esa desconexión? Sí, pues bueno, yo creo que hay varios factores. El primero y evidente tiene que ver con un envejecimiento de las estructuras organizativas. Llevaban mucho tiempo en el gobierno y cuando salen a la oposición no es tan fácil hacer campaña desde la oposición respecto a hacerlo el gobierno. Acuérdate que Espadas es el primer candidato que lo hace desde fuera. Total. Y la campaña así le fue también. Yo tengo la impresión de que además la izquierda allí, que había sido lo que tradicionalmente podríamos llamar un partido país, y yo creo que, por sintetizar esta idea, es partidos que abanderan la autonomía y por lo tanto son defensores explícitos de los intereses de la tierra casi por encima de las siglas, es algo que estaba muy hondamente arraigado. ¿No? Claro, pero hondamente arraigado en el PSOE de Andalucía. Es decir, el fallo histórico de la derecha de no abanderar la formación de esta comunidad autónoma, que no quería ser más que nadie, pero tampoco menos, le dio una hegemonía dentro del andalucismo al Partido Socialista muy fuerte durante mucho tiempo, que se fue desvaneciendo. También ha ocurrido hasta cierto punto con el PSOE de Extremadura, pero yo creo que aquí el realineamiento tiene que ver con dos cosas. De un lado, que la izquierda allí se ha acostumbrado más tiempo a asustar que a enamorar.
Es decir, cuidado que Asustar viene la con derecha. la derecha. Eso es. Y luego ha habido gobiernos de derecha, no se ha caído el mundo. Y de hecho los ciudadanos en muchos casos han visto políticas continuistas respecto a lo que había antes. Y yo creo que eso es parte del juego de Moreno Bonilla o de María Guardiola hasta cierto punto. Y luego el tema territorial, que a mi juicio es fundamental allí. Porque es clave entender que se produce también un realineamiento en términos del peso que el tema territorial juega en esos bastiones clave. Y esto yo creo que es importante decirlo, porque la competición política en España es esencialmente darwinista. ¿Darwinista? Sí, esto lo que significa es, para entendernos, que lo que tienen que hacer los partidos políticos es intentar defender la posición que defiende el votante mediano en cada territorio. Vale. Y esto hace que un partido de ámbito estatal necesariamente tenga que hablar con distintos acentos. Y eso obliga, por ejemplo, a que el PSOE andaluz o el PP andaluz tengan que jugar la carta del andalucismo de una manera distinta, como lo puede hacer el PP gallego, que habla gallego, Claro. o al PP madrileño, que ni mucho menos que es España dentro de España. Es decir, en cada sitio tiene que ajustar y modular el discurso. Y esto es lo que le permite ganar elecciones allí. En el momento en el que tú tienes un desajuste creciente entre cómo es el votante de tu territorio y cómo es la coalición que da apoyo al gobierno nacional, es donde empieza a romperse las costuras del sistema. Es decir, me estás diciendo que los pactos con Esquerra, con Junts, con Bildu, han pasado factura en Extremadura, en Andalucía. Bueno, es un hecho indudable porque si Vox surge en 2018 en Andalucía, y lo que vemos en las encuestas es que Vox lo hace allí con mucha fuerza, tiene que ver como una reacción antiprusés. Y es para mí fundamental poner encima de la mesa una cosa. Si el Partido Socialista hoy gobierna en España, no es porque sea el partido mediano, es decir, el partido central en el eje izquierda-derecha en el Congreso, porque no es verdad, tenemos un Congreso de derechas. Lo es por el tema territorial. Entonces, el votante andaluz o extremeño está dispuesto a perdonarte las alianzas a nivel territorial si tú le das políticas de izquierdas. Ya. Es decir, si eso queda por debajo del radar. ¿Cuál es la paradoja de esta coalición en el legislativo? Que no tiene capacidad para dar esas políticas compensatorias al sur y el tema territorial, que es donde juega el Partido Popular más duro, está todo el rato activado. Y eso es lo que le coloca en verdaderas dificultades a los socialistas en esos territorios. Después, fíjate, hoy publicamos en La Serie, en El País, una encuesta de 40 DB sobre valoración de líderes políticos. Paje, Emiliano García Paje, el socialista mejor puntuado por la derecha, pero el peor por el electorado del PSOE. No sé qué reflexión te merece eso. Que esa encuesta es de nivel nacional y por lo tanto no me sorprende. No, ¿eh? Pero no, y tiene cierto sentido, pero déjame que le dé un poco la vuelta a la premisa para provocar un poco. ¿Y si a lo mejor Paje fuera todo lo de izquierdas que se puede ser en Castilla-La Mancha? ¿Qué crees que pasaría? Es decir, no, al revés. A lo mejor lo que yo te estoy diciendo es que Paje, que lo ubicas a nivel nacional a la derecha, Sí. es todo lo a la izquierda que puede estar un PSOE en Castilla-La Mancha que gane elecciones. Porque si se mueve más a la izquierda, las pierde. Esa centralidad que tú hablabas. Lo que hablaba, pero plantéala a la inversa. ¿Por qué María Guardiola y Juanma Moreno Bonilla tienen que jugar todo el rato la carta de la moderación? Porque conocen a su votante. Saben perfectamente que el votante en Extremadura o en Andalucía es un votante algo más de izquierdas de lo que es en el conjunto del territorio. Por lo tanto, siempre tienen que estar asustando con la idea de pactar con Vox, tienen que intentar diferenciarse, y esta es parte del juego que hacen siempre los partidos en una dirección o en otra, también para sublimar las diferencias respecto al liderazgo nacional. Yo creo que esta es parte del interés y del juego político que tiene el que vivimos en un Estado autonómico. Claro. Y por lo tanto que los votantes son diferentes según el lugar del que hablemos, ¿no? Y relacionado con eso, ¿tú crees que hacen falta más versos sueltos como Paje? Estoy pensando, en la época Zapatero teníamos que si a Bono, a Ibarra, a Chávez, ¿no? Que parecían, pues bueno, varones que van a su bola, por así decirlo. Y eso es más fácil hacerlo cuando tú controlas la institucionalidad que cuando no. Es decir, desde la oposición es más difícil ser un verso suelto. Cuando tú eres presidente autonómico es mucho más sencillo. Porque es importante recordar que en España tiene más poder un presidente autonómico que un líder de la oposición. Pues eso es lo que le pasa ahora a Núñez Feijóo. Es decir, Núñez Feijóo, el problema es que tiene muchos acentos diferentes dentro de esa orquesta compleja que es el Partido Popular. En su momento le ocurría también a Zapatero, pero al final eso es parte de lo que es el ser un partido que se parece a España. Ya. Porque hay diferentes territorios con distintas sensibilidades. Aquí el problema con el que se encuentra ahora el PSOE es cómo recomponer eso desde la oposición. Por aquí tiene un dilema muy grande, que es la tierra para el que se la trabaja.
Es decir, tú necesitas candidatos que estén sobre el terreno reconstruyendo organización. Pero al mismo tiempo mandas a ministros a ser los candidatos allí. Porque son más conocidos. Son más conocidos, pero al mismo tiempo hacen que el debate no sea autonómico, sino nacional. Ya. Es decir, María Jesús Montero, cuando habla, defiende los intereses del gobierno de España, del gobierno de Andalucía, porque a lo mejor no siempre coinciden. Y entonces tienes que marcar un perfil distinto. Cuando tú estás en el atril del Consejo de Ministros, estás hablando como líder de la oposición o como ministra de Hacienda. Esa confusión continua entre los dos sombreros, yo creo que le hace muy complicado al Partido Socialista ser competitivo otra vez. Y yo siempre planteo el mismo desafío. ¿Ahora mismo el Partido Socialista tiene algún tipo de expectativa de ganar en alguna de estas autonomías? ¿O más bien está jugando a la defensiva? Porque Asturias puede estar cogida con pinzas y Castilla-La Mancha, por ejemplo, la aguantó por muy poquitos votos. Esa es la cuestión clave para ellos. Y si no, vendrá ahora un ciclo largo en el que la izquierda estará en la oposición en las autonomías. Y yo creo que es muy importante volver a recordarle a la gente algo fundamental. La mayor parte de las políticas que afectan a su día a día, a su vida, las controla el nivel municipal y el autonómico. Claro, ahora me estás hablando de trasvase de votos socialistas hacia el Partido Popular, pero es que hace 7 años de este momento. Hay un retroceso real de la izquierda en Andalucía, pero lo más grave es que ha entrado en este nuevo ciclo político electoral en España la extrema derecha y ya ha entrado en primer lugar en el Parlamento de Andalucía. Ese fenómeno que se estaba produciendo... La extrema derecha ha llegado, decía Susana Díaz. ¿Tiene que preocuparse el Partido Socialista por Vox? Es decir, ¿Vox puede arañar votos a un partido de izquierda? Aquí hay un cálculo de corto y un cálculo de medio. El cálculo de corto, yo creo muy miope por parte de algunos socialistas, es la idea de que cebar a Vox debilita al Partido Popular y puede en última instancia movilizar a tus votantes. Pero es importante recordar que lo que hace Vox emulando hoy a los partidos de derecha radical, de extrema derecha de su entorno, es lepenizarse. Es decir, intentar morder también a la izquierda, al electorado descontento, hablar de vivienda, a las clases obreras tradicionales. Esto todavía no está pasando en España. Y esto yo creo que es importante recordarlo por una razón. La mayor parte de los obreros hoy en España, si hablamos de obrero tradicional, manual, no cualificado, votan a la izquierda. Pero ojo, la mayoría de obreros de derechas votan a Vox. Y las dos cosas son compatibles. Es decir, Vox está mordiendo entre el electorado de menos recursos de manera creciente, entre el electorado más descontento, más antibipartidista. Y esto a medio sí puede ser una amenaza para el Partido Socialista. Porque es verdad que Vox aspira a romper esta lógica de bloques. Hoy es muy dependiente de que al PP le vaya mal. Pero también Vox es hoy quien ensancha el bloque de la derecha porque saca a gente de la abstención. Y esa gente de la abstención es gente móvil que en algún momento pudo votar también al Partido Socialista. Claro, es que fíjense lo que decíamos antes, parecía que el Partido Socialista iba a gobernar toda la vida en Andalucía, que nada podía impedir una victoria socialista. Esto ha cambiado en muy poco tiempo, pues veremos qué más cambia en la política nacional, autonómica, municipal. Lo seguiremos comentando. Pablo Simón, gracias como siempre. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.